Somos la Universidad San Martín de Porres Filial Sur y como todos los miércoles tenemos la transmisión de Ventana Sanmartiniana. El día de hoy, el tema que vamos a desarrollar con especialistas en la materia de salud es vacunas, control y manejo integral del COVID-19. Para ello hemos invitado, como bien lo indiqué, a especialistas, quienes van a poder analizar y también explicarnos qué está sucediendo en la región Arequipa. Somos la única región a nivel nacional con altos índices de contagio y se encuentra en un nivel extremo. Hay que también revisar las medidas de prevención y sobre todo ver la responsabilidad. ¿Dónde recae directamente? ¿En la ciudadanía? ¿En sus autoridades? ¿O somos todos, el conjunto de ciudadanos arequipeños, los que no estamos cumpliendo con las medidas de control? Bien, esta noche los saluda Lorena Nova y junto a Eris Lazarte vamos a conducir el presente webinar. Hola Eris, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para ti, para todas las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas, para nuestros invitados también el saludo y las buenas noches. Efectivamente, hoy trataremos el tema vacunas, control y manejo integral del COVID-19. Recordarle a la población que el 29 y 30 de junio ha sido decretado de inmovilización en nuestra ciudad, en Arequipa. Iniciamos entonces Ventana Sanmartiniana con las palabras de introducción al tema de hoy a cargo del doctor Jaime Mujica Calderón. Él es el director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Adelante, doctor Jaime, buenas noches. Bien, buenas noches. Y creo que este milenio definitivamente vino con muchas sorpresas, algunas previsibles y que han servido realmente para mejorar, pero remover a su vez paradigmas que durante años permanecieron incólumes. Por ejemplo, Internet, la globalización de la economía. Hay tantas cosas que creo que fueron cambios que definitivamente alteraron todo. Pero lo que no estaba previsto definitivamente era la llegada de esta pandemia, que los que ha traído no son cambios positivos en el mundo, sino cambios nefastos, y permitió al Perú y a todos los estados poner en la balanza cuál era su calidad frente a una emergencia de esta naturaleza. Y en el Perú nos hemos caracterizado por ser realmente deficientes, tanto en el manejo de la pandemia como en el manejo de la economía, que se ha visto seriamente afectada. Y lo peor es que creo que no solo el Perú, sino el mundo se vio realmente absorto ante un hecho totalmente imprevisto. Un virus que nunca había sido tratado y que veía que trata de encontrar respuestas frente a una enfermedad que estaba amenazada con ser una de las pandemias más cruentas de la humanidad. En segundo lugar, ponía a la economía en una situación bastante difícil. ¿Y qué se sabía del coronavirus? Poco. Por eso es que creo que en las primeras etapas del coronavirus la incertidumbre fue grande y definitivamente desde la vacuna no estaba prevista, tampoco estaban previstos los procedimientos para tratar la enfermedad y la letalidad al principio yo creo que fue grande. Pero lo más grave es que pasado el tiempo, esta enfermedad, la ciencia iba avanzando aceleradamente, rompiendo protocolos de investigación y acelerando procesos hasta encontrar las vacunas, que también hoy vemos que la mutación del virus pone en tela de juicio el uso de la vacuna, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que a estas alturas hemos avanzado científicamente bastante y la vacuna es la única alternativa que tenemos para afrontar este flagelo que está causando realmente daños muy grandes. Pero ¿qué sabemos de lo que es? Yo creo que lo que sabemos es poco. Por eso es que la universidad ha visto por conveniente convocar tres médicos que conocen realmente el tema, que están ya informados bastante del comportamiento del virus, cómo se debe tratar la enfermedad, cuál es el efecto de la vacuna, cosas que creo que en esta noche va a ser muy especial, porque quizás uno de los grandes problemas que tenemos en el tratamiento del virus es el desconocimiento realmente desde la vacuna hasta su tratamiento. Sabemos realmente que inclusive los primeros intentos de vacuna han causado problemas en algunos casos y bueno, ahora estamos ya yo creo con conocimientos suficientes, pero el virus no se ha quedado estático, ha ido mutando.
Y eso es lo que tenemos que tratar de encontrar en esta noche. Y yo les agradezco a los doctores porque creo que va a ser un espacio bastante importante para todos nosotros, ¿no? Donde la incertidumbre es lo que actualmente nos agobia. Y gracias Lorena y gracias Eric. Gracias a usted, doctor Jaime Mujica Calderón. Y bien, el día de hoy hemos invitado al doctor Hildauro Aguirre, al doctor Javier Gutiérrez y al doctor Martín Rosado. En primer término se va a abordar el tema efectividad de las vacunas, ¿no? Y para ello el doctor Hildauro Aguirre Sosa es el responsable de analizar este tema. El doctor Aguirre Sosa es neumólogo pediatra del Hospital San Bartolomé, vocal del Colegio Médico del Perú, miembro de la Sociedad Europea Respiratoria, además profesor de diversas universidades de nuestro país. Bien, doctor Aguirre, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Ventana Sanmartiniana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lorena. En primer lugar, agradecer a la Universidad San Martín, a la Filial Sur, de invitarme en este webinar para analizar pues, temas importantes como es, en mi caso, la efectividad de las vacunas. Voy a compartir pantalla, por favor, un momentito. Si por favor me pueden decir si se está viendo bien la pantalla. Perfecto. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, hemos tenido la oportunidad de participar en diversos eventos con respecto al COVID y siempre digo a la población que está asistiendo a estos eventos que hay muchas cosas que estamos aprendiendo día a día de este coronavirus, que nos está pues sacando muchas canas, y mi solidaridad con el pueblo de Arequipa por la situación tan terrible que está pasando en estos momentos. Y muchas cosas quizás estoy mencionando el día de hoy puedan cambiar mañana, en unas semanas, en algunos meses, porque estamos aprendiendo mucho con respecto a este nuevo agente infeccioso como es el COVID-19. Primero, mencionarles que no tengo ningún conflicto de interés en cuanto al tema, ¿no? Y vamos a ir realizando algunos temarios durante estos 15, 20 minutos. Recordar que nosotros no debemos olvidarnos, ¿no?, de las medidas primarias generales de prevención, que ya todos conocemos, como es el distanciamiento físico, como es el uso de estas mascarillas y la higiene de manos. Pero la medida de prevención primaria específica, ¿qué es lo que va a tratar en la medida de lo posible erradicar? Esperemos que así sea esta enfermedad, son las vacunas, ¿no? Son las vacunas, que es la mejor herramienta para poder combatir esta pandemia. ¿Por qué vacunarnos? Las vacunas, yo soy neumólogo pediatra, soy pediatra de formación, pues sabemos que las vacunas han salvado muchos millones de vidas. Han erradicado enfermedades que eran muy problemáticos en el mundo, ¿no? Y dentro de ellos tenemos pues la viruela, ¿no? Y otras enfermedades más. Y la idea pues es tratar de que ya el organismo se vaya preparando para cuando uno se infecte pueda luchar y no haga enfermedad severa, no ocasione mortalidad, quizás una enfermedad leve a moderado. Ese es un poco con la función de las vacunas. Recordemos que este coronavirus, el COVID-19, pues tiene una estructura en forma de corona en donde la principal proteína es el spike o la proteína espiga, y dentro de ellos tenemos este dominio de adhesión al receptor, el RBD, que es la llave que da el acceso a las células del cuerpo. Hay 4 tipos de vacunas en la actualidad, los que son vectores virales, ¿no? Ahí tenemos la vacuna de AstraZeneca, el Oxford, tenemos al Sputnik V, la Gamaleya, la rusa, tenemos también a los que son ARN, mensajeros, tenemos ahí el Pfizer, la Moderna, virus desactivados o inactivados, tenemos aquí el Sinovac, el Sinopharm, que es una de las vacunas que se está utilizando, se empezó a utilizar en nuestro país. También tenemos el Bharat Biotech.
Y por último, pues está en base a proteínas, en las que tenemos al Novavax y una vacuna de Sanofi. Son las vacunas que se han ido desarrollando en el transcurso de esta pandemia. A la fecha de 25 de mayo, a nivel mundial, se han desarrollado, ¿no?, en la área preclínica 184 vacunas. 101 de estas vacunas están desarrollados en la fase clínica con estas formas que ya hemos mencionado. Al 25 de mayo tenemos estas vacunas en diversas fases clínicas que nosotros conocemos. Y en fase 4, por ejemplo, ya tenemos al Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino y al Sinovac, ¿no? Se han ido paulatinamente desarrollándose, se han ido avanzándose en estas fases clínicas, estas vacunas que en estos momentos nosotros conocemos. Una cosa importante de señalar, que a raíz, pues, lamentablemente, de esta pandemia, los organismos reguladores, en este caso la FDA en Estados Unidos, aprueba vacunas, autoriza el uso de estas vacunas para uso de emergencia. ¿Qué significa? Los que hemos tenido la oportunidad, pues, de trabajar en investigación, para poder aprobar un determinado medicamento, una vacuna, pasan 10 años, probablemente más tiempo, para la autorización. Pero como estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, se han ido aprobando en fase 3 el uso de determinado tipo de vacunas. En la actualidad, lo que se está viendo, y ahí en ese momento se está evaluando lo que es la eficacia de la vacuna. Después se está estudiando al momento para ver cómo es la efectividad de la vacuna, es decir, en condiciones reales. Ya hemos hecho el estudio, hemos determinado la eficacia y ahora lo que se está viendo es la efectividad en el campo, como se dice. Estas son las 9 vacunas que ya han sido autorizadas para su uso. El Pfizer Biotech, ¿no?, cuya eficacia es de 95%. Es una vacuna que usa el ARN mensajero. La Moderna, ¿no?, de Estados Unidos, que tiene una eficacia de un 94%, también usa este ARN mensajero. El Sputnik V, la rusa, que tiene una eficacia de un 91.6%, en donde usa vectores virales, un adenovirus. El Novavax, que tiene una eficacia de un 89.3% y que utiliza subunidades de proteínas en base de nanopartículas. El Sinopharm, que es la primera vacuna que ingresó en nuestro país, que la mayoría de personal de salud, nosotros los médicos y todos los que pertenecemos al área de salud nos hemos vacunado, ¿no? Y tiene una eficacia de 79.34%. Esto sigue el método tradicional, que es el virus inactivado, ¿no? El AstraZeneca, un 70% de eficacia, es a través de un vector viral que se ha realizado esta vacuna. El Johnson & Johnson, ¿no?, que tiene una eficacia de 66%, que es también a través de un vector viral. El Sinovac, que es la otra vacuna china que se está utilizando en nuestro país hermano vecino, como es Chile, con una eficacia de 49.62%. Y por último, el CanSino, que también es una china que está autorizado en México, también en Chile, que usa un vector viral, ¿no?, y que tiene una eficacia más allá del 60%. ¿Qué hay de la efectividad? ¿Qué podemos hablar de la efectividad de algunas vacunas? Como yo les mencionaba, probablemente quizás algunos datos que estamos presentando en la actualidad puedan modificarse meses, años después, porque esto se sigue haciendo el seguimiento. Con respecto a Pfizer, Biotech y la Moderna, ¿qué se encontró en adultos mayores de 65 años entre enero a marzo de este año? Se vio que era 94% de efectividad después de la segunda dosis, más allá de 14 o más días después de la segunda dosis. Era muy efectiva contra la hospitalización entre estos adultos por encima de 65 años.
y era 64% efectiva en los que eran parcialmente vacunados. Lo podemos ver también en esta gráfica. Miren que con una total vacunación tiene una efectividad por encima del 94%, que es lo que se ha publicado no hace mucho con respecto a esta vacuna Pfizer y Moderna. Pero también se analizó la efectividad en el personal de salud en 33 sitios de Estados Unidos entre enero y marzo del 2021 para ver cuál era la efectividad. Y se encontró que con una sola dosis con la vacuna Pfizer o Moderna tenía un 82% de efectividad contra el COVID sintomático y con 2 dosis un 94% de efectividad contra el COVID sintomático, ¿no? Que también se puede observar en esta diapositiva, ¿no? Con una o con 2 dosis, 94% de efectividad entre el personal de salud con la vacuna Pfizer y Moderna. Una de las últimas vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de Salud justamente ha sido el Sinopharm, la vacuna que fue la primera vacuna utilizada en nuestro país, que la mayoría de personal de salud lo hemos utilizado. Entonces, hubo muchas críticas, ¿no?, con respecto a esta vacuna inicialmente, pero creo que el análisis cuidadoso, concienzudo que hace la OMS encuentra que la efectividad de esta vacuna en los mayores de 18 años tenía una efectividad de un 90% y para mayores de 60 años un 91%. El día de 26 de mayo, recientemente, ¿no?, ya salió publicado en el JAMA, porque una de las cosas que uno como científico, como médico, dice, pero ¿por qué no se ha publicado, no? Hablábamos mucho de la rusa, pero se publicó en el Lancet los resultados de fase 3, y esto es lo que también se ha publicado, se acaba de publicar el 26 de mayo con respecto al Sinopharm, ¿no? Este es un estudio que se ha realizado en Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Fue un estudio doble ciego en donde se enrolaron 40.382 personas, de edad media 36 años, 84% de varones. Evaluaron 3 brazos, ¿no? Una vacuna conocida como la Wuhan, la otra conocida como el Beijing y un placebo. Y se hizo un seguimiento con una media de 77 días. ¿Qué es lo que encontraron? Y ha sido publicado en una revista JAMA, que es reconocida por todos nosotros. Encontró una eficacia para evitar casos sintomáticos de COVID-19 de 77.8% para la vacuna de Wuhan, ¿no? Y 78.1% para la vacuna de Beijing, ¿sí? En cuanto al casos severos, solo se reportó 2 en el brazo placebo y ninguno en los brazos de las vacunas tanto de Wuhan como la de Beijing. 45% tuvieron reacciones adversas, mayormente dolores locales, ¿no es cierto?, en la zona de inyección, alguna reacción sistémica como dolor de cabeza, fatiga. No se encontraron eventos adversos importantes en este estudio de fase 3 de la vacuna de Sinopharm. ¿Qué otros datos también tenemos con esta vacuna de Sinopharm? Este es un estudio preliminar de una vigilancia de hospitalización mortalidad de colegas médicos peruanos, que fue publicado no hace mucho, ¿no?, que lo realizaron el Colegio Médico en colaboración con la Universidad Científica del Sur y el IETSI de Salud. Y fíjese lo que encontraron, son datos preliminares, ¿no?, que con la segunda dosis, fíjense, las hospitalizaciones en los colegas médicos, cómo fue disminuyendo en forma progresiva e importante. Cómo fue la evolución de la hospitalización, ¿no?, entre lo que es la población general y los médicos. Fíjense la diferencia, ¿no? En morado, los médicos, y la población general en naranja. Sí podíamos decir
que luego de la segunda dosis, ¿no es cierto?, ¿no?, pasados los 14 días había una protección importante en cuanto a hospitalización. La evolución de mortalidad también fue observado que en los médicos pues disminuye notoriamente los casos de mortalidad en los médicos que han sido vacunados con el Sinopharm. La Oficina de Epidemiología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, en Lima, también publica los resultados con respecto a la vacuna de Sinopharm y el personal que labora en esa institución. Y fíjense, pues, ¿no?, que los asistenciales, ¿no?, están dentro de los que están los médicos, como, miren, disminuye. En celeste es todos los trabajadores en el hospital, como disminuye después de la segunda dosis, ¿no es cierto?, el número de casos confirmados, ¿no? También, obviamente, en los médicos y en el resto de personal administrativo. Entonces, son datos encontrados tanto en salud como en Hospital Minsa, en este caso Cayetano Heredia. En Chile, una de las vacunas que también se están vacunando, el Coronavac, que es el Sinovac, que es una vacuna también china, que también fue aprobado para su uso en este país. ¿Qué efectividad encontró en el día 14 después de la segunda dosis? Para COVID sintomático encontró una efectividad de 67%. Para hospitalización, un 85%. Para ingreso a UCI, un 89%. Y para muerte, un 80%. Esto es lo que quería compartir con cada uno de ustedes con respecto a la efectividad de estas vacunas que, como yo les digo, que quizás los conocimientos que tenemos ahora puedan quizás modificarse en semanas o meses después. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Hildauro Aguirre, por su presentación. Agradecemos lo que usted ha compartido con nosotros, la información, y también agradecemos a las personas que nos están siguiendo en este momento a través de las redes sociales y de nuestras diferentes plataformas. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas para transmitírselas a nuestros panelistas. Continuamos, señores, estamos tratando el tema vacunas, control y manejo integral del COVID-19. Es un gusto ahora presentar al doctor Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa. Doctor Gutiérrez, es un gusto tenerlo con nosotros y es un gusto también escucharlo. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad, ¿no?, la exposición del doctor Hildauro es muy alentadora en cuanto a los resultados de la eficiencia y de la efectividad de las vacunas. Su cámara, doctor Gutiérrez. Y cuando hablamos de estrategias, ahí donde vamos a encontrar una serie de observaciones en cuanto al manejo. ¿No se prende la cámara? Por ahora no. Se observa lo que usted está compartiendo en pantalla, doctor, pero la cámara donde a usted lo observamos está apagada. No sé qué pasa, ¿no? Pero no hay problema, doctor, puede continuar mientras esté compartiendo pantalla. Ahora sí lo vemos, doctor. Perfecto. La pantalla. También. Está compartiendo. También. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategias, es muy importante entender que esto sí es más teórico en función de la experiencia. Miren ustedes, ¿no?, el problema de las estrategias para controlar una enfermedad o una pandemia ya se ha hablado, se ha discutido en muchas oportunidades, ¿no? Entonces, son conceptos que se manejan a lo largo de varios años y que van modificándose de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, nosotros tenemos ya
que en el tercer objetivo de las Naciones Unidas como objetivos del milenio, decía cómo enfrentar, ¿no?, las enfermedades, integración de servicios de salud y centrados en la persona. Y estos dos puntos son básicos, ¿no? Porque no podemos trabajar con un sistema desarticulado como es en el Perú. De por sí ya nos está indicando el fracaso de todo el manejo de la pandemia, ¿no?, y las consecuencias sociales, económicas, etcétera, y centrado en la persona. El fin último es la persona, es decir, nuestro paciente que concurre a nosotros, ¿no? Entonces, ¿y qué es básico en esta estrategia? Promoción de la salud, la atención primaria, paliativa, terciaria, rehabilitación, dando cobertura a las necesidades, ¿no?, de toda nuestra población. Esta atención centrada en personas, por lo tanto, ¿no?, es una perspectiva global y comunitaria donde la población juega un rol importante. Y este dato es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta, la población. Entonces, se nos presenta un problema del COVID y hay que atender qué estrategia planeamos, ¿no? Las estrategias las planeamos cuando encontramos una enfermedad que es prevalente, ¿no?, o que supone una mayor carga asistencial, familiar, social y económica. Y miren, acá con el COVID tenemos las dos cosas. Tenemos una enfermedad que nos ha obligado a dirigir todos nuestros esfuerzos al fin de controlarla y adicionalmente nos está causando un problema familiar, asistencial, social, económico, etc. Y por lo tanto requiere un abordaje integral. Y este término abordaje integral no es visto como debe ser por nuestras autoridades, ¿no? Se cree que simplemente es tratar la salud y no tratar las causas, tratar el efecto de la pandemia y no tratar las causas que están produciendo esta pandemia. Por eso es que seguimos con esta curva tan ascendente, por lo menos acá en Arequipa, y probablemente si se presentara una tercera ola, vamos a tener los mismos problemas que hemos tenido en la segunda ola, porque no se está haciendo este abordaje integral, ¿no? Entonces, la coordinación de la asistencia sanitaria con los otros departamentos o instituciones, ¿no?, del país, del departamento, de la región. Acá podemos ver que todas las recomendaciones del Colegio Médico de la Gerencia Regional de Salud en Arequipa no han sido tomadas en cuenta en absoluto por las autoridades políticas. Y tenemos nosotros, como sustento de nuestros comentarios, de nuestras sugerencias, no solo pues nuestras opiniones personales, sino tenemos acá las declaraciones de Yuval Harari, ¿no?, en su libro Lecciones de un año de COVID, reflexiones para el futuro. ¿Por qué hemos visto tantas muertes y tanto sufrimiento? Y la respuesta es por las malas decisiones políticas. Y en realidad esa es la realidad, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido nada, nuestras autoridades no han aprendido nada. El COVID ha permitido, ¿no?, evaluar correctamente, ¿no?, el desarrollo tecnológico, aprovechar las competencias de nuestros profesionales, ¿no?, en UCI, de investigación, en diversas áreas. Entonces se ha aprovechado de ese conocimiento, pero lamentablemente la ciencia no puede sustituir a la política. Y ojo, y como no la podemos medir la película con estándar, la política con estándares como se mide, por ejemplo, a un hospital, a la producción de un médico, lamentablemente estamos expuestos, ¿no?, a este predominio de la política sobre la salud, con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? No solo acá, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, se necesita exclusivamente herramientas científicas para detener el COVID. Ya se ha visto en Vietnam y Australia que sin vacuna, con las herramientas disponibles, es decir, las decisiones políticas, se puede detener, controlar la epidemia, ¿no? Entonces, el problema está del precio que se tiene que pagar, económico y social. Entonces, ¿qué precio queremos pagar como sociedad, como país, para detener el COVID en el Perú? Ese es el dilema a lo que tenemos que enfrentar, ¿no? Y ese es el dilema que yo pienso que tienen las autoridades políticas, pero tomar decisiones requiere, pues, no solo tomar una decisión basada en una sugerencia, sino hay que tener aptitudes y actitudes, además de competencias para poder tomar una decisión correcta, porque hay que trabajar en beneficio de nuestra población.
Lo que más se recomienda, como comenzaba el doctor Hildauro en su exposición, el cuidado personal, ¿no? Mire, ¿no? Cuidado de uno mismo, pero ¿cuál es la realidad, no? El cuidado social, lamentablemente, es lo que está fallando, ¿no? Como podemos ver, gente que está incumpliendo el distanciamiento social, está incumpliendo el uso de la mascarilla, etcétera. Y estamos entrando en lo que podemos denominar en una indiferencia pandémica. ¿Qué es este término? Este término que lo hemos usado acá en Arequipa, en diversas declaraciones, implica el egoísmo, la falta de solidaridad, la falta de conciencia ciudadana, ¿no? Donde solo me interesa mi persona, mi familia, y no me interesa en absoluto lo que está pasando afuera. Y como no hay ese compromiso, esa integración con la sociedad, ¿no? Estamos llevando a un colapso el sistema sanitario, como lo que está sucediendo en Arequipa y como lo ha sucedido en Lima y en otras ciudades, ¿no? Muchas veces este colapso producido por estos descuidos, simplemente ¿por qué? Porque la gente no hace caso, porque tiene como ejemplo a las autoridades que son las primeras en incumplir, autoridades políticas, ¿no? Miren ustedes esta fotografía, ¿no? En la parte inferior derecha, donde estando cerca de un hospital, sabiendo que estamos ahí llevando pacientes con COVID, una persona sale sin mascarilla, ¿no? Es decir, a mí no me interesa absolutamente nada mientras no me afecte a mí. Solo recién cuando me afecta a mí o a mi familia, ahí sí estoy en las emergencias pidiendo, exigiendo, amenazando, ¿no? A fin de que me den una cama, un balón de oxígeno o una cama UCI, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad. ¿Qué más? Entonces, ¿qué no hemos aprendido? No hemos aprendido a tener una ciudadanía que sea crítica y madura. Entonces, si nosotros como ciudadanos no somos partícipes de la solución del problema pandémico, nunca va a haber medios suficientes para acabar con esta pandemia. Y lo que es peor, ¿no? Esta propagación de la pandemia va a traer repercusiones sociales y económicas que ya están incidiendo en los niveles de pobreza. Entonces, hay que trabajar en función de eso para poder entender cómo manejar esta pandemia. Entonces, la pobreza nos está haciendo más susceptibles, ¿no? A tener que incumplir, ¿no? El aislamiento social, porque tenemos que ganar un dinero, dado que la informalidad pues llega al 80% en el Perú, y además, ¿no? Se han perdido miles de puestos de trabajo, casi 3 millones de acuerdo a las declaraciones del gobierno. Entonces, todo esto está llevando a que se generen, ¿no? Prácticamente una situación muy explosiva, ¿no? Para el siguiente gobierno, pero con efectos desastrosos tanto en la salud como en el aspecto social y económico. Entonces, aprender o no querer aprender, eso es lo que ese es el dilema que tienen nuestras autoridades y nuestra población, y más responsabilidad de nuestras autoridades. ¿Por qué? La organización y la comunicación en las instituciones han mejorado absolutamente nada. ¿Cómo es posible, ¿no? Que comunicando la Gerencia Regional de Salud acá en Arequipa, la situación que está, el colapso de los hospitales que se está difundiendo todos los días por redes sociales, ¿no? Que lo conocen a través de medios periodísticos, escritos, radiales, televisivos, y el gobierno no se comunica adecuadamente con el que maneja, el que lidera la salud en Arequipa, que es el gerente regional de salud, y hace caso a sus recomendaciones, ¿no? La administración de recursos. Bien, estamos en una época de pandemia. No estoy en contra que se hagan debates, pero que se hagan debates en ciudades donde no hay esta crisis, este colapso sanitario. Se gasta dinero en pintar las calles, se gasta dinero en limpiar, ¿no? La avenida por donde está el aula magna. Del día lunes se han llevado a las 5 de la mañana a los trabajadores de limpieza, a hacer una limpieza total, higiene, se ha arreglado el pasto de la universidad, etcétera, ¿no? Cuando esos recursos deberían muy bien dirigirse a otro lugar, en lograr condiciones de dotar de equipos de protección personal a los trabajadores de la universidad, a los trabajadores municipales, o en todo caso a comprar balones de oxígeno para la población. La solidaridad profesional en compartir riesgos. La pandemia ha sacado a reducir mucho de lo mejor de los médicos de nuestra profesión, ¿no? Los ideales máximos, ¿no? Como ejemplo Carrión y muchos que han dado su vida, pero también ha sacado lo peor de algunos colegas que no han seguido esta vocación esta profesión por vocación, sino simplemente por un beneficio económico, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Las denuncias, ¿no? Doctor, tiene una denuncia, usted ha pedido una licencia en el hospital por ser personal vulnerable y sin embargo está trabajando en una clínica a tiempo completo, ¿no? O colegas que no quieren ir a emergencia porque me puedo contaminar y sin embargo los que están trabajando ahí no decimos nada. O que exigimos un bono COVID cuando ni siquiera me aproximo al área COVID por ningún lado, pero no, para todos tiene que ser el pago. Yo también soy médico, ¿no? Y me puedo contagiar, pero ni siquiera exigimos que se pague correctamente y a tiempo a los profesionales que están verdaderamente enfrentándose en primera línea, ¿no? La comunicación por medios tecnológicos. Mire, hemos aprendido, nos jactamos de la telemedicina, nos jactamos de la telemedicina en todo sitio, sacan resultados excelentes, pero ¿cuál es la realidad? Yo la he vivido con mi madre y probablemente muchos de ustedes dan una cita y ni lo llaman a uno y uno cuando llama ni siquiera contesta. Y cuando uno ve la producción de los colegas en telemedicina, resulta que una producción normal, en una época normal es de 20 pacientes por turno, resulta que muchos atienden 5, 4 o ningún paciente aduciendo fallas del internet, ¿no? La presencia de los padres junto al paciente. Yo soy pediatra, por eso me enfocaba a esto, ¿no? Esta presencia, sobre todo en las áreas críticas, ¿no? Que no se puede llevar a cabo muchas veces. ¿Por qué? Por el riesgo de contaminación. Pero que en la realidad ahora, si uno va ahorita al hospital Honorio Delgado, al área COVID, va a encontrar ahí el paciente moribundo, el paciente crítico, el paciente que recién ha ingresado, con un familiar, exponiéndose estos familiares a la contaminación. Hemos aprendido algo, a hacer un verdadero triaje, a hacer un verdadero lugar para proteger a los pacientes y a sus familiares. No hemos aprendido nada. La internación y la distribución de insumos y recursos de alta tecnología. ¿Cómo es posible que nuestro hospital general todavía tenga un tomógrafo que sea por terceros y no tenga un tomógrafo, no tenga un resonador? ¿Por qué? Porque todo es Lima, ¿no? En realidad es así. Solo hay un resonador en Arequipa cuando deberíamos tener por lo menos unos 10 de resonadores de acuerdo a la norma técnica sanitaria, ¿no? ¿Y qué hacemos con los pacientes no COVID? Aparentemente a nadie le importa. Y las autoridades políticas, que son las que deben decidir, ¿no? No toman ninguna responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, ¿hemos aprendido algo durante todo este año? Probablemente algunos sí, pero otros no. Nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? La inequidad a los accesos, la atención de calidad, mantiene la difusión de la pandemia. Se han rasgado las vestiduras diciendo que se ha dado todo el apoyo al primer nivel de atención. Vayan a nuestras postas. ¿Cuál es el primer nivel de atención? ¿No? Precarizado, infraestructura inadecuada, personal con muchas ganas de trabajar, me consta, pero no tiene los insumos, no tiene los equipos y muchas veces les ha faltado los equipos de protección personal. Entonces, si la respuesta inicial es inadecuada, esto se traduce en una mortalidad aumentada. Entonces, si yo voy a detectar los casos COVID, ¿no? Cuando ya están graves, ¿no? Y recién los mando al hospital pidiendo una cama UCI, va a resultar que nunca vamos a poder solucionar el problema de la falta de camas UCI y por lo tanto de fallecidos. Y acá yo reclamo, ¿no? La sinceridad también de muchos colegas, la honestidad, ¿no? Esto que hemos dicho de la ética y de la moral en el desempeño profesional. ¿Cómo puede ser que haya profesionales que tengan a su paciente en la casa y ya cuando está con una saturación de 85, agonizando prácticamente, recién se ha enviado al hospital con la promesa falsa, por supuesto, de que le tienen que dar cama y que exige una cama UCI, ¿no? Porque es la responsabilidad del médico que lo recibe en el hospital. Entonces, esta falta de solidaridad, esta falta de honestidad, ¿no? Nos está llevando a este colapso sanitario. Son pocos, pero lamentablemente estos pocos colegas están haciendo quedar mal a toda la población. Entonces, requerimos, miren, mejorar desde las competencias éticas y morales a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, ¿no? A nuestros residentes y también, hay que decirlo, a nuestros asistentes y colegas a fin de que mejoremos nuestro desempeño ético y moral, ¿no? Y todo esto, ¿qué traduce? El aumento de los costos de atención de la persona enferma. Y esto no va a poder ser sostenido en el tiempo. Vamos a ver al final, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tener estos módulos PRONIS? No lo van a creer cuando ustedes lo van a ver. Y todo este dinero que pudo destinarse para atender personas
¿no?, de otras enfermedades, o atender con mayor comodidad, o levantar una infraestructura, se está yendo simplemente en el pago de alquileres. Entonces, debemos buscar una atención centrada en la persona, el trato digno y equitativo. ¿Estamos dando un trato digno? Yo creo que nadie quisiera entrar a una emergencia del hospital COVID, ni del Seguro Social, ni del Ministerio de Salud, no porque los médicos traten mal, sino, o el personal nos trate mal, sino porque las condiciones no les permiten dar este trato digno, ¿no? Por lo tanto, tenemos ya que priorizar la atención del primer nivel de atención, ¿no? Olvidémonos de este término atención primaria. ¿Por qué? Porque la atención primaria la están tomando como un despectivo, ¿no?, un insulto para los médicos. Muchos colegas, cuando les hablábamos de atención primaria, no se molestaban. Y eso lo he comprobado cuando estuve de director en el hospital, ¿no? Cuando instalamos, ¿no?, un programa de atención primaria, muchos colegas del área de medicina fundamentalmente me hicieron críticas, me atacaron por varios frentes, ¿no? Porque cómo iba a haber un hospital nivel 2, ¿ve?, a ver atención primaria, cuando la atención primaria es prevención, promoción, ¿no? Y eso se hace en todas las especialidades, ¿no? Incluso cuando un paciente sale de alta de UCI. ¿Las vacunas es la solución? Es solo un instrumento más para controlar la pandemia. Como lo ha dicho mi antecedor en la exposición, ojalá que en algún momento podamos erradicarla. Pero la experiencia de Chile es esto: miren, vacunas a casi una gran parte de su población. ¿Y qué resultó? La pandemia se disparó. ¿Por qué? Porque no se completaron los manejos políticos del control social de la población. Las consecuencias fue la cantidad de personas enfermas y de muertos que se ha visto, ¿no?, en Chile, el ejemplo más grande, ¿no? Entonces, no es una carta blanca para ignorar las medidas de salud, como el distanciamiento físico y el lavado de manos. Eso lo dice la OMS. Entonces, no estamos inventándonos nada. Ignorar las medidas de distanciamiento físico, pero no por 2 días, como cree el gobierno a razón del debate. El distanciamiento físico tenemos que promoverlo hasta que la pandemia esté por lo menos controlada, ¿no? Y no creo, pues, la falacia de que por declarar 2 días de aislamiento total se va a solucionar el problema, cuando la decisión política que demostraría las competencias de liderazgo de nuestras autoridades debiera haber sido buscar otro lugar para hacer el debate, ¿no?, dada la crisis que se está viviendo en Arequipa. Pero predominan los criterios políticos, ¿no? Como ya lo dijeron anteriormente, ¿no? Miren, sirve, no sirve, ha bajado la mortalidad y la morbilidad de los colegas. Sin embargo, siguen enfermándose algunos. ¿Por qué? La confianza de que estoy vacunado, y comenzamos a descuidarnos en el uso de los EPPs, ¿no? Y ahí viene el contagio, ¿no? O nos confiamos que tenemos la vacuna y nuestro familiar, un hijo, un sobrino, ¿no?, que sale a la calle, nos trae el virus y nos está contagiando. Pero gracias a Dios, con la vacuna ya no tenemos los índices de mortalidad como tuvimos el año pasado. En Arequipa fallecieron 30. Al día de hoy tenemos solo 5 fallecidos. Hemos tenido pacientes en UCI, pacientes hospitalizados, pero la mayor parte de ellos han salido adelante. Esperamos, en comparación con la población en general, tenemos el doble de fallecidos en la población en general con respecto al 2020. En 5 meses hemos duplicado la cantidad de fallecidos, ¿no?, en el 2020. ¿Pero por qué? Fundamentalmente por la falta de vacunas. Ya hemos visto que en Vietnam y en Australia no necesitaron vacunas inicialmente. Mire, distanciamiento físico. ¿Y a quién le corresponde? ¿A quién tiene la obligación, ¿no?, de fiscalizar, de hacer cumplir este distanciamiento físico? A nuestras autoridades políticas. Pero como vimos al principio, pues no aprendieron nada y son los que nos han llevado a este colapso. Miren Arequipa cómo estamos en la situación, ¿no? Muertos, una curva exponencial. ¿Qué hace el gobierno? Ni siquiera nos ha declarado en alerta extrema para tomar algunas medidas de control mayor de la pandemia. No les interesa en absoluto. Igual, crecimiento exponencial de los contagiados. El día de hoy vamos a ver los resultados también, porque hemos tratado de actualizar toda esta información. Yo tengo la impresión que el gobierno piensa que vamos a alcanzar una inmunidad de rebaño y con eso se soluciona el problema de la pandemia.
La experiencia de Iquitos nos ha demostrado de que eso no controla la pandemia. Tuvieron el año pasado una gran contagiosidad, ¿no? Con una seroprevalencia demostrada con estudios, y este año han tenido una segunda ola también que ha llevado casi al límite al sistema sanitario. Entonces, no nos estamos dando cuenta que si esperamos la inmunidad de rebaño va a haber más personas enfermas y va a haber más personas muertas, porque el sistema sanitario no va a poder seguir creciendo en forma indefinida, exponencial, con más camas UCI o más camas de hospitalización. Lo que es peor, los que sobreviven muchas veces van a tener secuelas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, miren la rehabilitación que tienen en el colegio médico se está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque quedó secuelado, una fibrosis pulmonar. Entonces, y la rehabilitación no es de un día, 2 días, muchas veces de meses. Hay mayor inequidad en el gasto. Se está gastando en muchas áreas en salud y se está dejando de gastar en otras, ¿no? Las enfermedades no COVID se han olvidado completamente, ¿no? Muchos no acceden. ¿Dónde está yendo esta población que no accede a estos servicios? Está yendo a la consulta privada, ¿no? O algún médico, o pseudomédicos, porque hay mucho ejercicio ilegal de la medicina y nuestras autoridades, bien gracias, no hacen nada absolutamente. Y esto nos está llevando, ¿qué? A una inequidad social, ¿no? Esta inequidad social es una bomba que tenemos muy peligrosamente instalada en este momento, que cualquier rato puede reventar. Miren ustedes, cuando hablamos de coordinación entre autoridades, sacan un pronunciamiento y están indicando que hasta las 2 de la tarde no debe trabajarse, ¿no? Van a cerrar todo a partir de esa hora, y sin embargo sale esta promoción de la vacunación, donde se dice hasta las 4 de la tarde. Entonces, esta no correspondencia de coordinaciones, pues implica también que la población comience a hacer caso más que todo a lo que sale en YouTube, lo que sale en Facebook, en redes sociales, y realmente deja de creer en sus autoridades. La pérdida de liderazgo y sus incompetencias comunicacionales nos están trayendo, ¿no?, la grave crisis que tenemos en este momento, ¿no? El reporte de hoy, ¿no? Miren, 26 fallecidos, 12% de positivos. En Estados Unidos, cuando se pasa del 5%, el gobernador tiene la obligación del Estado, ¿no?, de tomar unas medidas extremas, dictan el confinamiento parcial o total, dependiendo de cuánto pase el 5%. Acá pasamos del 12%, 13, 14, 15%, y la autoridad, bien gracias, nuestro gobierno, nuestra PCM, el Jurado Nacional de Elecciones, no les importa. Nuestros alcaldes, nuestro alcalde provincial, nuestros alcaldes distritales, no les importa. A nuestro gobernador, menos. Las consecuencias son la cantidad de fallecidos y de enfermos, y vuelvo a repetir, ¿no?, la cantidad de personas que quedan con secuelas. La solución es más camas UCI, más personal y más camas hospitalarias. Esa es la creencia. Esto es tratar el efecto, ¿no? Se traen brigadas de Lima que han llegado ayer y hoy día, ¿no? ¿Qué hace esto? Alivia el trabajo, efectivamente, nos va a permitir ofrecer un trato más digno, pero ¿soluciona el problema de la pandemia? Seguimos con el mismo problema, tratar el efecto y no la causa. La causa tenemos que tratarla. ¿Y de quién es la obligación de tratar la causa? A la falta de distanciamiento, ¿no?, y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad corresponde a las autoridades políticas, ¿no? Entonces, y no estamos viendo a futuro qué es lo que va a pasar dentro de esta estrategia de traer más camas, contratar más personal. ¿Qué vamos a hacer cuando pase la pandemia? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que despedir a mucho personal? Médicos, enfermeras, técnicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las camas? Como la denuncia que ha salido hoy en un periódico local, que en Cerro Juli estaba todo abandonado. Es decir, la inequidad en el gasto. Se hizo un gasto enorme y después estaba votado, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? Evidentemente de nuestras autoridades políticas, ¿no? Entonces, ¿quién juzgará? Será la historia la que juzgue a estas autoridades por su desempeño. Entonces, ¿qué estrategias tiene que hacer? En general, se considera las siguientes estrategias. Hay que considerar la responsabilidad de personas y comunidades. Es importantísimo eso. No podemos trabajar si no adquieren responsabilidad las personas y el pueblo en sí. El fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas, algo que en nuestro país pues no se hace.
el día que una autoridad termine y sea juzgada por un tribunal, ¿no? Que puede ser del pueblo, puede ser designado por cualquier organismo, y tenga que rendir cuentas en lo que ha gastado, qué es lo que ha hecho, ¿no? Y que como consecuencia de su actuar tenga que sufrir un castigo o un reconocimiento a lo que ha hecho, ese día va a cambiar mucho la gestión, no solo en salud, sino en todo. El modelo asistencial tenemos que priorizarlo, ¿no? Reevaluar las funciones de promoción y prevención, potenciar lo que es la atención primaria en el primer nivel de atención, prevención y promoción, prevención, distanciamiento, uso de EPPs, ¿no? Pero ¿de quién es la responsabilidad? Se gasta, es más notorio políticamente decir que he traído 30 camas UCI, ¿no? ¿Y qué especialista las va a atender? No importa, pero ya están las camas acá. La coordinación de servicios, ¿no? Centrada en el servicio del individuo mediante circuitos asistenciales. ¿Qué implica? Unas referencias correctas, uso adecuado de la telemedicina, ¿no? Entonces, gestión de casos más relevantes a fin de favorecer la atención centrada en las personas. Entonces, estas son las estrategias que tenemos que usar, ¿no? Y finalmente, el desarrollo de condiciones propicias necesita de un refuerzo del liderazgo. Si no tenemos autoridades competentes con liderazgo, con capacidades comunicacionales, nuestro fracaso está asegurado, ¿no? Ejemplo de líderes los hemos tenido, ¿no? A lo largo de la historia, pero ni siquiera hemos aprendido de la historia, probablemente porque una cosa que falta a muchas de nuestras autoridades es la lectura. Y como hoy leer se ha convertido en un problema para muchos, entonces tenemos una sociedad de incultos, ¿no? Que prefieren estar simplemente leyendo redes sociales, ¿no? Ocurrencias diarias, pero no nos instruimos en la historia, en la experiencia anterior y aprendemos de ella. Entonces, esas son las estrategias básicas para controlar una enfermedad, como lo que hemos dicho. Miren ustedes, esto es información que pueden buscarla en el MINSA para que vean lo que cuesta un PRONIS en el Hospital General. He ampliado ahí 53,000 soles diarios. Si sacamos lo que cuesta al mes y lo que cuesta al año, solo un PRONIS, ¿no? ¿Cuánto de dinero se podría dedicar de esto? Con una gestión correcta, con un liderazgo efectivo, con un control adecuado de las personas, ¿no? En destinar a otros recursos para salud, infraestructura, contratación de otras especialidades, ¿no? Atender las vacunaciones, etcétera. Entonces, es un dineral de plata que nos lleva a una inequidad social, económica. Entonces, controlar la pandemia depende de dos cosas, de la población y de las autoridades. Ni la población ni las autoridades políticas quieren colaborar. Entonces tendremos que ver que los casos van a caer por el ciclo natural de toda pandemia. Segundo, revertir las consecuencias de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? No solo las consecuencias médicas, las consecuencias sociales, económicas, ¿no? Las consecuencias de salud implican un costo alto. ¿Quién va a sustentar ese costo a futuro? ¿O simplemente vamos a dejarlos fallecer a estos pacientes en el tiempo y no darles ninguna importancia? Evitar el colapso de las estructuras sociales, porque no podemos decir, pues tampoco enciérrense, ¿no? Y es qué decisión ha tomado el día de hoy el gobierno. Cuarentena total, sábado y domingo. O sea, la población tiene que sufrir las consecuencias del interés político, ¿no? Que muy bien pudo transmitirse de otro ambiente, de cualquier ciudad que no estuviera en colapso sanitario. Y la lección más importante que deberíamos estar aprendiendo, estar preparados para el futuro. Pero el análisis de la historia del Perú, ¿no? Nos demuestra que no aprendemos nada, ni siquiera por experiencia, seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Ojalá que algún día, en el próximo año, o de acá 2 años, podamos decir, lo logramos, vencimos a la pandemia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Javier Gutiérrez, por estar hoy día en Ventana Sanmartiniana y sobre todo por justamente aclarar todas estas dudas que teníamos como pobladores y sobre todo hablar de manera directa y con la verdad, que eso es lo que se quiere.
Bien, quiero invitar a nuestros espectadores que nos están escribiendo desde Trujillo, Lima y Cusco. Gracias por ver y por estar todos los miércoles con Ventana Sanmartiniana. Los invito a que puedan dejar sus interrogantes para cada uno de los médicos especialistas de esta noche. Bien, yo quiero invitar ahora al doctor Martín Rosado. Tenemos entendido que acaba de salir también de su guardia correspondiente y nosotros le agradecemos la presencia al doctor Martín Rosado Pacheco. Él es médico especialista en neumología en eSalud. Doctor Rosado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Ventana Sanmartiniana. Mientras tanto, a través de nuestros canales, a través de nuestras redes, pueden dejarnos sus interrogantes para que puedan ser resueltas sus dudas también con respecto a este tema, vacunas, control y manejo integral del COVID-19. Bien, vamos a ver si ahora el doctor Martín Rosado ya se encuentra disponible para que pueda compartir con nosotros. El tema que va a abordar el doctor Rosado es manejo integral del paciente con COVID-19. Sí, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Con todos. Y van a disculpar que recién me incorpore al webinar. Estoy saliendo de guardia del hospital. La situación está bastante crítica acá en Arequipa. Y como mencionaba mi colega, el doctor Javier Gutiérrez, la situación es bastante crítica en los hospitales, los triajes llenos, emergencias llenas, y lamentablemente el gobierno no nos da la mayor ayuda y no da las mayores pautas para poder seguir trabajando en esto. Bueno, antes de empezar, agradecer a la Universidad San Martín, al doctor Jaime Mujica, la oportunidad para hablar en realidad de un tema que es bastante difícil en tiempos de pandemia, como el manejo integral de un paciente con COVID, ¿no? Entonces, en este caso, para empezar, tendríamos que diferenciar un paciente con COVID que es tratado en su casa, un paciente con COVID que es tratado en el hospital, en el triaje de emergencia, un hospital con COVID, un paciente, con COVID que es tratado ya en hospitalización, y un paciente con COVID que es tratado en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de ventiloterapia o unidad de terapia o de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe señalar que el manejo integral básicamente es similar en estos diferentes escenarios, pero cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces, hablando del manejo integral, en líneas generales, ¿qué nos quiere decir la palabra integral? Algo que corresponde a todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo, ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente el manejo de un paciente con COVID es un manejo completo, resguardando la salud en todos los aspectos del paciente, no solamente los aspectos físicos, no solamente los aspectos anatómicos, fisiológicos, sino también psicológicos, que es lo que últimamente estamos descuidando en gran proporción. A mí las exposiciones generalmente siempre me gustan utilizar ejemplos de nuestra realidad para poder entender. Entonces, tenemos un paciente que que va a la emergencia porque está sintomático, le hicieron el diagnóstico de COVID, ya sea por cualquier tipo de pruebas que se tiene en el hospital o de manera ambulatoria. Ahora, ¿cómo definimos un paciente? Si hay que hospitalizar, si no hay que hospitalizar, se puede ir a la casa. Eso es importante para el manejo. Básicamente definimos por la presencia o no de dificultad respiratoria y la oxigenación, la saturación de oxígeno. Si nosotros tenemos un paciente cuya saturación de oxígeno es normal y está muy sintomático, y tenga mucho dolor de cabeza, tenga fiebre, gran variedad de síntomas, ese paciente puede ser manejado de manera ambulatoria. Entonces, ese paciente puede tratarse en su domicilio. En ese sentido, el manejo integral de ese paciente no solamente va a depender del personal médico que lo pueda auxiliar, el personal de enfermería o el personal técnico de enfermería que lo pueda ver en su domicilio, sino también va
la familia va a formar parte importante del manejo integral de este paciente, aunque suene medio extraño. ¿Por qué? Porque un paciente ambulatorio, si bien es cierto, es un paciente que no está crítico, es un paciente enfermo. Es un paciente que tiene síntomas, es un paciente que se siente mal, es un paciente que necesita mucha comprensión, y muchas veces el hecho de que esté aislado en su domicilio sin ver a sus familiares, estar en un cuarto solo, eso implica un factor psicológico importante. Entonces, el manejo integral en estos pacientes, ¿cuál debe ser? Primero, obviamente dar el tratamiento adecuado, básicamente sintomáticos para pacientes ambulatorios con COVID que no necesitan oxígeno, una buena alimentación, un buen soporte nutricional, y lo que básicamente es más importante en estos pacientes, ya que carecemos de personal médico, de enfermeras, de personal técnico que ayude a contribuir muchas veces al manejo de estos pacientes de manera domiciliaria, el familiar juega un papel muy importante. Este paciente que fue al hospital y que recibe su tratamiento de manera ambulatoria en domicilio, debe tener un familiar cerca para poder controlar sus funciones vitales. Eso es muy importante, controlar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, que es lo más importante. Entonces aquí el familiar entra a tener un rol o un papel muy importante en el manejo del paciente ambulatorio, ¿no? Ahora bien, algo también que es importante señalar en el manejo integral del paciente ambulatorio es, aparte de la labor que tiene su familiar en controlar sus funciones vitales, es también la capacidad que pueda tener su familiar para poder entender la enfermedad del paciente, para poder colaborar en cuanto al tema psicológico, emocional, mental del paciente, ¿no? Eso es que es muy importante, ¿no? Sé que es un poco a veces complicado el manejo de un paciente con COVID ambulatorio integral, ya que sus familiares, el personal que está con él, tiene muchas dudas. Entonces, muchas veces estos familiares también se encuentran estresados, emocionalmente muy lábiles, y en ese sentido es importante también el aporte, ya sea por también es importante, como señalaba, que un personal de psicología pueda evaluar a estos pacientes, ¿no? Ya sea por teleconsulta o ya sea por videoconsulta, cosa que también es bastante difícil en estos tiempos, ¿no? Entonces, básicamente el manejo de un paciente ambulatorio por COVID que está sin dificultad respiratoria y cuya saturación de oxígeno acá en Arequipa es mayor de 90%, está normal, puede ser en domicilio de manera ambulatoria. ¿Listo? Entonces es un manejo integral básicamente dado por videoconsultas, teleconsultas o por asistencia domiciliaria del personal de salud. Y también donde el familiar juega un papel, un rol bastante importante en el manejo de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos a otro paciente que va a la emergencia, está muy sintomático, tiene dificultad respiratoria, le cuesta respirar, va a la emergencia, le hacen pruebas y al final es un paciente con COVID. El paciente con dificultad respiratoria ya plantea un gran problema en nuestros hospitales, en nuestro manejo, ya que el COVID es una enfermedad nueva, pues que no tiene cura. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el manejo de un paciente con COVID que ya requiere hospitalización, que tiene dificultad respiratoria, que tiene desaturación, es obviamente intrahospitalario, pero ya plantea un gran reto. Entonces, el manejo de un paciente con COVID, que ya tiene un COVID moderado o grave con necesidad de oxígeno, ¿listo? Es un paciente cuyo manejo integral debe empezar desde que el paciente pisa la emergencia y desde que el paciente se le toman sus exámenes de laboratorio, desde que le toman
su tomografía de los pulmones y desde que entra en contacto directamente con el personal de salud en la emergencia. ¿Por qué? Este manejo integral tiene un primer paso en el hospital muy importante, que es el primer contacto que tiene el paciente con el personal de salud. Ustedes dirán que es difícil que ese primer contacto sea bastante amigable, sea bastante comprensible, con detenimiento, tomándose tiempo. En esas circunstancias a veces es muy complicado, por no decir imposible. Sin embargo, el primer contacto del paciente debe ser bastante amable, porque eso influye en cómo el paciente va a colaborar en su tratamiento dentro del hospital. Eso es muy importante y a veces nos olvidamos. Entonces, este paciente, al entrar en un primer contacto con un personal de salud, está muy asustado. Está sintomático, con dificultad respiratoria. Entonces, aquí juega un rol importante, como señalaba, el primer contacto con el personal de salud para que le brinde confianza, le brinde tranquilidad. Ahí comienza el manejo integral de este paciente que va a ser hospitalizado, ¿no? Ahora bien, este paciente idealmente debe tener un pabellón, en una habitación especial, pero lamentablemente que el paciente pasa de estar en la emergencia a hospitalización demora. ¿Listo? Idealmente, pues no debería demorar más de 2, 3 horas, pero muchas veces el paciente tiene que esperar un día, tiene que esperar 2 días, hasta 3 días para conseguir una cama, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo de que el paciente espera hospitalizarse, el manejo de este paciente se ve disminuido muchas veces por la gran cantidad existente de pacientes que existen, ¿no? Ahora bien, en ese lapso de tiempo que el paciente espera su hospitalización desde la emergencia, obviamente entra en contacto con personal médico, con personal técnico de enfermería que aplica e indica los tratamientos o el tratamiento que se le debe dar al paciente. Ahora, cuando el paciente ya entra a hospitalización, ¿listo? Idealmente deben pasar 2, 3 horas, pero muchas veces pasan 2 a 3 días, es un paciente que, como vimos, su diagnóstico, pues un COVID es moderado, es un COVID severo, donde ya necesita oxígeno, ¿listo? Entonces, primero que se hace cuando el paciente llega a la hospitalización es entrar en contacto con el personal médico, con el personal técnico y de enfermería, donde se le hace su historia clínica un poco más detenida, con tiempo, se le pregunta sus antecedentes epidemiológicos de patologías, cosas que también se deberían hacer en la emergencia, pero muchas veces por la necesidad imperiosa de atender a todos los pacientes en la emergencia se pasan muchas veces por alto y recién se hacen en la hospitalización. Entonces, en la hospitalización, este manejo prosigue al manejo que se hace en la emergencia, donde se hace un plan de trabajo basado en los protocolos, en las guías médicas actuales, básicamente con oxígeno, teniendo una buena hidratación, con anticoagulantes y corticoides. ¿Listo? Ahora, este paciente también entra en una evaluación nutricional, que es parte del manejo de estos pacientes, que ya se da en la hospitalización. Tenemos, o hay en el hospital, por lo menos del seguro Carlos Alberto Seguín Escobedo, donde trabajo, hay una nutricionista por cada de los requerimientos nutricionales del paciente, cosa que es muy importante, además de ayudarnos con los suplementos, con los soportes nutricionales especiales que muchas veces tienen los pacientes con diferentes patologías, como pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con diabetes, pacientes hipertensos. Tenemos pacientes inclusive trasplantados renales que también están ahí, pacientes con patologías muy raras, pacientes con trastornos hematológicos, con cáncer hematológico, que muchas veces requieren una nutrición muy, pero muy especial, que felizmente la podemos dar. Entonces, como decía, parte del manejo integral es importante, el soporte o el aporte nutricional, que eso nos brinda la energía, las kilocalorías importantes y necesarias que necesitan estos pacientes, que generalmente son altos sus requerimientos de calorías,
ya que están en un proceso infeccioso activo bastante fuerte. Parte del manejo de estos pacientes y que puedan recuperarse de manera óptima es la nutrición que reciben, que felizmente estamos bien asesorados por los nutricionistas que nos apoyan todos los días, generalmente 12 horas al día, si tenemos alguna duda o alguna indicación especial. Entonces, no todo es fármacos, no todo es tratamiento, no todo es anticoagulantes, no todo es corticoides, sino el soporte nutricional es importante. Ahora bien, un paciente ya tiene su soporte nutricional, un paciente ya tiene su medicación, ¿listo? Es la otra parte del manejo integral de estos pacientes que es importante, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, dejamos aparte, que es la parte psicológica, emocional de los pacientes, que lamentablemente no disponemos de gran cantidad de psicólogos, gran cantidad de psiquiatras que puedan entrevistarse, no necesariamente directamente. Conversábamos sobre el manejo de estos pacientes ya hospitalizados, del aporte nutricional, el manejo farmacológico que estamos teniendo y lamentablemente el descuido que se tiene con estos pacientes de la parte psicológica, la parte emocional, ¿no? Que lamentablemente no se dispone del recurso humano, lamentablemente de los medios tecnológicos para poder hablar con estos pacientes entre veces, ¿no? Ahora también cabe señalar que muchas veces estos pacientes están con mucha disnea, es decir, muy agitados, les falta la respiración, y también es algunas veces, no decir la mayoría de veces, muy difícil conversar con estos pacientes porque se agitan mucho. Entonces ahí el manejo psicológico, el manejo emocional de esta enfermedad nos juega muchas veces en contra, porque son pacientes que están tristes, no ven a sus familiares, ¿no? Ahora, parte también del manejo de estos pacientes es el gran aporte que tenemos técnico, que hacen muchas veces de rehabilitadores físicos, que hacen de rehabilitadores respiratorios, que ayudan a estos pacientes a movilizarse, les ayudan inclusive. Nosotros tenemos pacientes cuando están muy delicados o necesitan mucho oxígeno, los pronamos, es decir, los ponemos boca abajo para que puedan respirar. Y ahí el personal técnico nos ayuda bastante, cumpliendo una función de rehabilitador respiratorio o también como le podemos decir, como de fisiólogo también, ¿no? Que nos ayuda para ponerlo al paciente boca abajo y que pueda mejorar su oxigenación, pueda mejorar su agitación, ¿no? Que eso es muy, muy valioso. Y también el apoyo del personal de enfermería, que también entra a tallar ahí en la movilización del paciente, no tenga heridas, no tenga escaras, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos intuir que nuestro manejo integral lamentablemente no puede ser el óptimo por escasez o también déficit en el manejo psicológico de estos pacientes, que es muy, pero muy difícil, ¿no? No tanto cuando tienen comorbilidades, donde tenemos los especialistas que pueden manejar estos pacientes, ¿no? Ahora también, parte del manejo integral es también el manejo ya en los últimos días del paciente, en los últimos días de vida del paciente, ¿no? Que en otros países tienen videocámaras donde pueden ver al paciente, pueden despedirse de su familiar cuando el paciente ya está muy crítico, está muy delicado, que lamentablemente no lo tenemos eso aquí, ¿no? Entonces, resumiendo, el manejo integral en un paciente hospitalario solamente son fármacos que los tenemos felizmente para el manejo. No solamente nos ayuda a eso, sino también el manejo emocional, el manejo nutricional, que es importantísimo, el manejo del personal técnico, que nos ayuda a manejar mejor al paciente, mejorando su ventilación, cambiándolo de posición, muchas veces boca abajo, que eso es bastante. Creo que volvimos con la conexión, ¿sí? Creo que sí se me escucha.
Muy bien, básicamente esos eran lineamientos generales del manejo integral del paciente, ¿no? Cuando está en emergencia, cuando está hospitalizado. Ahora bien, lo que daría en realidad bastante pendiente es el manejo integral del paciente en UCI, ¿no? Que en realidad es muy similar al paciente de hospitalización, pero donde es un paciente donde básicamente tiene una atención personalizada, ¿no? Donde hay una enfermera por cada 2, 3 pacientes, personal técnico por cada 2, 3 pacientes, un personal médico, un médico y por 4, 5, 6 pacientes, no como una hospitalización, ¿no? Donde el manejo puede ser más óptimo, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que le quería aportar el día de hoy, estos conocimientos, en parte experiencia del manejo integral de esos pacientes, que es muy difícil en esta situación de pandemia, donde muchas veces la gran cantidad de personas que aquejan esta enfermedad hacen que el manejo sea muchas veces difícil, pero creo que no es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerles por prestar atención, por la atención prestada y nuevamente cualquier consulta o duda, si no es por aquí, si alguna vez puedo ayudarlos, me encantado de poder asistirlos. Muchas gracias, doctor Martín Rosado, por esta presentación. Agradecemos también a todas las personas que nos vienen acompañando, Lorena, en este tema tan crucial y sobre todo para la macrorregión sur, para Arequipa, que hemos pasado días difíciles, más de 30 personas fallecidas, y con la información que hemos recibido hoy día, tanto por parte del doctor Aguirre, del doctor Gutiérrez, del doctor Rosado, sobre el tema de la vacuna, sobre cómo manejar la pandemia desde el aspecto estratégico y desde el tratamiento. Tenemos algunas interrogantes que nos han llegado a través de las redes sociales y a nuestras plataformas, Lorena, para trasladárselas a nuestros panelistas. Vamos con la primera. Sí, así es. Antes que nada, primero pedirles mil disculpas a todos nuestros espectadores porque ha sido un problema de red que nos ha prácticamente sacado de este espacio, pero nuevamente ya estamos conectados. Esto es lo que sucede en el espacio virtual. Nuevamente estamos conectados y sí, vamos a alcanzar las interrogantes para nuestros invitados. Una de las primeras interrogantes, ¿no?, para el doctor Rosado es la siguiente. ¿Cómo podemos identificar? Esta es una pregunta que se hace en la mayoría de la población y también se encuentran preocupados, porque días atrás uno de los alcaldes del distrito de Caylloma también mencionaba lo mismo. La población no puede identificar los síntomas, ¿no?, entre la enfermedad COVID-19 y también una gripe, ¿no?, porque hay sintomatologías aparentemente similares, pero nosotros como pobladores, ¿cómo podríamos identificar esas diferencias en síntomas? Sí, inicialmente cuando nació todo esto en Wuhan, en China, y conforme fue avanzando la situación, inicialmente teníamos una cepa de COVID, ¿no? O sea, un solo tipo de COVID, digamos. Ahora ya no. Ahora tenemos muchas cepas. Tenemos la cepa india, tenemos una cepa británica, una cepa brasileña, tenemos una cepa, una variante peruana recientemente identificada, y probablemente tengamos más cepas. ¿Listo? Solo que lamentablemente no tenemos los medios para distinguirlas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, inicialmente nos decía la OMS, nos decía la OPS, nos decían las guías clínicas, que el COVID era una enfermedad respiratoria que tiene los síntomas, puede tener cefalea, es decir, dolor de cabeza, fiebre, muchas veces puede haber tos, ¿listo? Básicamente también hay deposiciones líquidas, que eso es lo que lo diferencia a la influenza, o cuando uno tiene gripe o tiene un resfrío, deposiciones líquidas, dolor abdominal, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Pero ahora con las nuevas variantes, esto es un poco más difícil poder diferenciar, porque yo he visto pacientes que tienen síntomas de resfrío, o sea, congestión de la nariz, rinorrea, que es cuando uno tiene secreciones por la nariz, ¿no es cierto? Dolor de garganta, cosas que en los síntomas del COVID inicial, digamos, ¿no?, del COVID origen, no habían, y ahora sí hay, ¿no? Entonces, ahora la recomendación en realidad que yo hago, toda persona que haya estado no en contacto, porque a veces los contactos son tan
tan pequeñitos en tiempo que uno dice, pero si yo no he estado en contacto con ningún paciente con COVID, pero a veces son tan pequeños esos descuidos, listo, que mi recomendación es que tengan cualquier síntoma respiratorio, tos, con flema, sin flema, dolor de garganta, sensación de falta de aire, dolor de cabeza, deposiciones líquidas, pérdida del gusto, del olfato, o cualquier síntoma respiratorio, congestión de la nariz, rinorrea, secreción por la nariz, inmediatamente hay que hacerse descarte. O sea, ya no es como antes, Ahora la situación amerita eso, que cualquier síntoma respiratorio o cualquier síntoma que les he nombrado, hacer inmediatamente diagnóstico, ¿no? Una pregunta pequeñita. Sí. Sí, doctor, en estas cepas, ¿la pérdida del olfato y el gusto también sigue siendo un síntoma frecuente? Sí, también sigue siendo un síntoma relativamente frecuente, ¿no? Relativamente frecuente, sí, así es. Entonces, básicamente la recomendación con esta explicación es en parte lo que está fallando el gobierno, ¿no? Que no hace screening, es decir, que no va casa por casa y a hacer pruebas moleculares o en el peor de los casos, pruebas antigénicas, ¿no? Entonces, si estamos en esta situación, eso es lo que se debería hacer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Rosado, por esa respuesta. Tenemos una pregunta para el doctor Javier Gutiérrez. Doctor Javier, tenemos una pregunta para usted y también vamos a trasladar posteriormente una pregunta para el doctor Aguirre. Primero para el doctor Gutiérrez. Doctor, nos consultan respecto a la programación que se está haciendo en Arequipa con la vacunación. Hoy ya se ha iniciado para las personas de 60 años y la pregunta directa que nos trasladan es, las personas que tienen baja hemoglobina, que vienen recuperándose de un cáncer o que tienen cáncer en este momento, ¿es conveniente que se vacunen? Le hago esta pregunta porque nos describen de que hay un temor en la población y sobre todo en esta población afectada con estas enfermedades o con estas dolencias. Tienen el temor de vacunarse los adultos mayores que sufren de baja hemoglobina o que tienen la enfermedad del cáncer. Bueno, yo le agradecería dirigir esta pregunta a que tiene más competencias en esto, que es el doctor Hildauro, por favor, él ha expuesto efectividad de las vacunas. Adelante, doctor Hildauro. Bueno, en realidad no existe ninguna contraindicación. La recomendación que yo haré es más bien que converse con su médico tratante, ¿no? Y el médico tratante analizará si es que es posible vacunarlo o no, pero en general contraindicaciones con las vacunas son muy pocas, ¿no? Bien, doctor Aguirre y doctor Gutiérrez, ahora vamos con una siguiente pregunta respecto a cómo se está planificando en tiempos. Se ha mencionado por parte del gobierno que para fines del 2021 la población peruana estaría ya vacunada, según las cantidades y según este estudio estadístico que están realizando en este momento. Su opinión, doctor Gutiérrez, ¿usted considera que esto será posible? ¿Vamos a poder abastecernos como país con la suficiente logística para alcanzar que en el mes de diciembre la población peruana esté completamente vacunada? Bueno, mire, si nosotros aceptamos las declaraciones del gobierno en el sentido del compromiso de adquisición de vacunas para el segundo semestre, vamos a tener un buen lote que va a llegar. Yo creo que el gobierno que se instale, sea cualquiera de los dos que están postulando en este momento, va a tener a su disposición, ¿no?, la cantidad de vacunas necesarias para poder lograrlo en la población mayores de 18 años. Recuerden que todavía están recién haciéndose algunos estudios y recomendaciones para los menores de 18 años. Pues yo creo que sí es factible. Recordando adicionalmente que el Perú es uno de los que tiene mejores experiencias en campañas de vacunación. Hay personal capacitado. Lo que necesitamos son las vacunas. Eso es lo que falta y una adecuada organización. Lo que hemos visto en Lima y en otras ciudades del Perú, incluyendo Arequipa, es que a pesar de haber esa experiencia, lamentablemente a veces se cometen errores en la programación, en la distribución, en los padrones, etcétera, ¿no? Teniendo vacunas, yo creo que se va a poder lograr y cumplir esta meta de vacunar a la gran mayoría de la población de 18 años para arriba. Bien, Lorena, ¿tenemos alguna pregunta más?
Sí, hay otro interrogante para el doctor Aguirre. ¿Cuánto dura la inmunidad de las personas que ya tuvieron COVID, ¿no? Y el mismo hecho de poder colocarse una vacuna, en el caso de los adultos mayores, ¿incrementa la inmunidad o cuánto es el tiempo de protección que se tiene con la misma? Todavía no hay una respuesta certera. Como yo mencionaba dentro de mi exposición, hay muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo. Se dice, por ejemplo, con la vacuna Pfizer, la protección a los 6 meses tiene una protección por encima, una efectividad por encima del 91%. Pero esto se está estudiando, ¿no? La efectividad se va a estudiar en el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo después uno que tenga una infección natural, pues podría, entre comillas, reinfectarse? Tampoco. No hay una respuesta así certera. Algunos dicen después de 3 meses, pero no hay una respuesta concreta con respecto a ello. Por eso que es importante lo que ha mencionado el doctor Gutiérrez dentro de su exposición, es que el hecho que estemos vacunados no significa que dejemos de lado todas estas estrategias que hemos conversado, ¿no? El señor de la mascarilla, evitar las aglomeraciones, el lavado de manos. O sea, esa es una cosa que nosotros como profesionales médicos debemos transmitir a nuestros pacientes. Eric, si me preguntas, solo una breve interrogante, nos preguntan, dice, existe mucha controversia en relación a los valores de la saturación de oxígeno. Aquí en Arequipa, ¿cuánto es lo normal? Tal vez el doctor Rosado o el doctor Aguirre, ¿cuánto sería lo normal en saturación de oxígeno aquí en la región Arequipa? La saturación de oxígeno varía de acuerdo a la altura. ¿Listo? Hay tablas, en realidad, y cuadros hechos por médicos más que todo mexicanos. ¿Listo? Neumólogos mexicanos, fisiólogos mexicanos, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, en México. Ellos tienen esas tablas, ¿listo? Y inclusive es fácil ingresar por internet y conseguir esas tablas. Uno pone en Google, ¿listo? Y puede buscar esas tablas. Para nuestra altitud, para Arequipa, la saturación mínima debe ser 90%, para acá en Arequipa, ¿listo? Y en la costa, llamemos pues Lima, Camaná, la saturación mínima normal debe ser 92%. ¿Varía por la edad, doctor? Sí, varía por la edad y varía por las comorbilidades, sobre todo si hay comorbilidades respiratorias o enfermedades pulmonares previas, varía también. O sea, una persona que tiene fibrosis pulmonar de 70 años no va a tener la misma saturación que una persona de 20, 30, 40 o de su misma edad que no tiene esa patología. Por ejemplo, una paciente obesa, mórbida, cuya fisiología respiratoria es diferente a la de una persona, digamos, 1,70 m, de 70 kilos, su saturación también puede ser menor. Y no necesariamente eso significa, o sea, alguna patología agregada o significa que tengamos que también, todo lo contrario, ¿no? Confiarnos, ¿no? Muchas gracias, doctor Rosado, muchas gracias, doctor Gutiérrez, igualmente para el doctor Aguirre por sus respuestas. Para finalizar, le daré el tiempo al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, para el cierre de Ventana Sanmartiniana. Doctor Jaime, el tiempo es suyo. Bien, en primer lugar, agradecer realmente por la forma tan didáctica, el doctor Javier, el doctor Hidauro y el doctor Martín han explicado cosas que la gente no sabe. Yo creo que lamentablemente uno de los problemas más graves de esta enfermedad es la desinformación. No existen protocolos definidos y mucho de lo que realmente causa daño es toda la información que se coloca en internet que a veces necesariamente no es confiable. Entonces hemos visto realmente durante el proceso de toda la enfermedad cómo una de las cosas que más ha fallado es que la gente por lo menos sepa a qué se está enfrentando. Y por lo que hemos escuchado hoy día, definitivamente es un enemigo pues totalmente atípico, ¿no? Porque el comportamiento que tiene es definido, no tenemos protocolos establecidos y definitivamente al haber aparecido hace poco, los niveles de investigación no son lo suficientemente confiables, aunque el problema de la medicina siempre ha sido el tamaño de la muestra en la investigación para llevar a conclusiones valederas. Al ser pequeñas muestras, se ha podido hacer a través del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo era mucho más largo porque se trabajaba con pequeñas muestras.
pero al tener ahora la cantidad de fallecidos, yo creo que las conclusiones podrían ser más rápidas, pero los doctores dicen que hay variantes, entonces el comportamiento del virus y de la enfermedad es diferente, entonces por lo tanto las conclusiones también son más difíciles. Eso desde el punto de vista de lo que podríamos haber captado de estas de 3 charlas tan brillantes, ¿no? Pero por otra parte tenemos un Estado que ha demostrado su incapacidad total y que ha puesto en evidencia de que lamentablemente no hemos estado preparados para ninguna enfermedad. Por eso es el nivel de letalidad que nosotros tenemos actualmente en Arequipa, ¿no? Y en el Perú. Y no solo eso, sino que definitivamente hay algo para mí que es más grave, es que las decisiones que se toman para tratar de prevenir la pandemia nunca son decisiones técnicas que debían ser tomadas por los médicos. ¿Y quiénes son los que asumen? Los políticos que definitivamente tienen intereses subalternos antes que el interés de la población. Prueba de eso es que a pesar del pronunciamiento del colegio médico, sencillamente el debate se va a hacer aquí y los partidos políticos que tienen un interés simplemente llegar al gobierno, pues están convocando a juventudes de todo el sur para concentrarse en Arequipa. Los efectos los vamos a ver. Y definitivamente hay otra cosa que creo que es importante, que dentro de la enfermedad un factor fundamental es la conciencia que tenga la población. Yo he tenido oportunidad de salir en otros países y he visto campañas educativas permanentes, donde realmente dan la responsabilidad de gran parte del control de la enfermedad a la propia población. Pero acá definitivamente la población, yo creo que al no existir campañas educativas, ni siquiera tiene idea de qué está enfrentando. Y dice, bueno, llegó la vacuna y me salvé, y realmente no, o no tiene idea de la vacuna, y gran cantidad de población que dice, la vacuna no debo ponérmela porque realmente me están poniendo un chip, me van a hacer daño. Es difícil. Y creo que la gente tampoco es consciente de que la vacuna no va a solucionar el problema, sino son una serie de medidas que van desde la responsabilidad que debe tener la población y las autoridades de que para controlar esta enfermedad, gran parte es la actitud de la población y la actitud de las autoridades. Entonces, definitivamente yo creo que el panorama que se presenta en el Perú no es un panorama muy fácil que se diga, ¿no? Porque tenemos lamentablemente una incapacidad de gestión de parte del Estado, un sistema de salud totalmente deficiente y una población totalmente irresponsable, ¿no? Y si a ello le sumamos realmente la parte de lo que significa la crisis económica, pues definitivamente la situación se agrava mucho más. Ahora, lo que decía el doctor, me encantó lo que dijo el doctor del colegio médico, ¿no? La sensibilidad, pero vemos realmente que la gente apenas tiene síntomas, está en todos los centros, en todos los hospitales donde se trata COVID, todo el día. Yo creo que ahí es donde tienen el mayor nivel de contagio, porque van no necesariamente por un diagnóstico previo, como resultado de una prueba, sino van porque piensan de que la enfermedad realmente aterra y bueno, pues hay que ir al sitio, ¿no? Entonces, creo que los niveles de atención primarios, que creo que la red primaria se ha desarticulado totalmente en esta gestión, las anteriores, debía funcionar. Y creo que este tipo de charlas de los doctores debían permanecer constantemente, ¿no? Porque yo creo que así la gente sabría por lo menos a qué se está enfrentando. Por eso yo a los 3 distinguidos médicos que nos han acompañado, sencillamente mi agradecimiento, ¿no? Porque yo creo que luces hemos recibido hasta los que estamos participando en el webinar. Y sería importante que esto lo hiciera el gobierno. ¿Para qué? Para que la gente por lo menos tome conciencia de cuál es la magnitud del problema que actualmente estamos viviendo. Pero no solo tenemos incapacidad de gestión, sino también falta de criterio en manejar un problema tan grave como es esta crisis, que no es un problema de una autoridad, es un problema de todo el Perú. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes y ojalá, Lorena, podamos tener la oportunidad de poderlo seguir escuchando, ¿no? Y creo que la gente, en la medida que tome conciencia, sí vamos a ver a qué enfrentamos. Mientras no tengamos conciencia, pues simplemente vamos a tener reacciones reactivas que no son las más aconsejables ante una pandemia de esta naturaleza. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted, doctor. Nuestro agradecimiento infinito en nombre de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, al doctor Aguirre, al doctor Gutiérrez y al doctor Rosado por haber compartido sus experiencias, su sabiduría en este webinar. Nos queda solamente despedirnos y decirle a nuestra población que debemos cuidarnos. Es una forma de respetarnos nosotros mismos. Erich, nos vamos.
Así es, señores. Buenas noches. Esto fue Ventana Sanmartiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres. Hasta el próximo miércoles con otro tema de Ventana Sanmartiniana. Buenas noches con todos.